buenas noches. Estamos dando inicio a nuestra primera sesión de la semana número 4 del lenguaje y la relación del hombre con el mundo. Sean todos bienvenidos. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy es tratar de rescatar lo que hemos estado viniendo trabajando en estas 3 semanas. Vamos a tratar con material de fortalecer algunas áreas de oportunidad en la cual hemos salido un poco más debilitados al momento de elaborar nuestras actividades integradoras, como son la intención que tienen los textos, lo que es una relación social, la postura de un texto, la reseña crítica, y vamos a ver qué es lo que tenemos que trabajar en la agenda de esta semana. Para dar inicio voy a comenzar con la intención de los textos. Permítanme un segundo. Enteros, se les agrega el zapallo, azúcar al gusto y vainilla u otro perfume. Se caramela el molde, se vierte el pudín y se cuece al horno a baño María. Sí, ¿me entendiste? Sí. Ok, ya, yo tengo que cortar. Chao. Hola. Es que siempre que nos comunicamos a través de texto, existen los textos orales y los textos escritos. Pero si vamos al contenido y a la función, podemos ver que existen distintos tipos de textos: los expositivos, narrativos, los descriptivos y los argumentativos. Hoy vamos a ver los textos expositivos y argumentativos. Partamos con el texto expositivo. Si, por ejemplo, después de ver este video, sientes que tienes que profundizar más sobre los conceptos que se pasaron, puedes ir al portal Educar Chile en la sección de la red y vas a encontrar mucha información sobre tipologías textuales. Estos textos tienes que explicarlos. Además te dicen cómo identificarlos en la PSU. Son textos expositivos. En palabras simples, un texto expositivo es el que transmite informaciones, que transmite un saber. El mensaje transmitido es objetivo y claro. Sin ir más lejos, ahora que estás viendo el video, está frente a un texto expositivo. Otro ejemplo son las instrucciones para contestar cada sección de la PSU. Lea atentamente, elija la opción correcta. Los textos científicos son un tipo de texto expositivo, pero especializado, con sus propias jergas y destinados a lectores específicos. Son los libros que escribe un economista para otros economistas, un biólogo para otros biólogos. Por ejemplo, esta tesis doctoral: análisis de la función de los genes PROS y MNP en la gliogénesis y la neurogénesis postembrionaria del Drosophila. ¿Qué tal? Pero también hay textos expositivos más simples y que están dirigidos a un público general, como las enciclopedias o Wikipedia, o esta excelente serie de textos expositivos literalmente a prueba de tontos, Philosophy for Dummies. Un texto expositivo puede tener definiciones que responden a la pregunta ¿qué es? Como una definición de un diccionario. También puede tener clasificaciones, comparaciones, ejemplificaciones. Y su intención comunicativa es referencial, porque busca informar objetivamente acerca de algo o alguien. Pasando al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes está en una
a pesar de todo lo que le va pasando. Y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí está la lectura. Un texto argumentativo tiene generalmente tres categorías. Una tesis, donde el autor defiende o rebate los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista, una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para hacer un claro para el consular de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, la o las tesis, los argumentos y las conclusiones. Hoy vimos los tipos de texto expositivo y argumentativo. La próxima vez nos centraremos en los textos descriptivos y los textos narrativos. Si se dan cuenta, en esta parte nos puede servir para poder trabajar lo que es nuestra reseña crítica. Recuerden ustedes que la reseña crítica no es criticar el documento en sí, sino es dar una opinión y esa opinión de alguna manera tiene que venir justificada. Les voy a compartir otro material. El objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. Informativa. Cuando nuestra intención es informar, usamos datos, hechos, objetivos, sucesos o acontecimientos. Muchas de las veces cuando se utiliza la informativa es la noticia. La argumentación, las palabras que empleamos, todo tiene importancia para convencernos persuadir. En este caso, se debe emplear un lenguaje claro y directo. Por ejemplo, un mensaje de silencio lleva una intención apelativa. De la misma manera, un descriptivo nos indica paso a paso lo que debemos hacer. La advertencia.
Aquí, si se dan cuenta, es importante poder identificar cuál es la intención que tiene el texto que estamos revisando. A partir de ahí podemos generar, número uno, una opinión al respecto y crear los argumentos suficientes para debatir o, en su defecto, para reafirmar, digamos, la información que el autor nos está presentando. Ahorita que revisemos la agenda, vamos a ver el proyecto integrador, donde intervienen estas partes. Les voy a compartir otro material. Relaciones sociales. El ser humano es un ser eminentemente social que necesita de estas para la vida. Las relaciones sociales son la base de la sociedad humana. Tanto es así que en las habilidades sociales tenemos que aprender a gestionarlas durante nuestra vida. Sería la interacción entre dos o más personas que se procuran por las públicas organizaciones del interior propio. Uno de los fenómenos más importantes de las relaciones sociales es la también la capacidad que tenemos de saber la información y poder enseñar a las demás personas con las que interactuamos. Los tipos de relaciones sociales que podemos tener serían la amistad, convivencia, y también si no tenemos relaciones sociales, tendríamos que padecer de aislamiento, soledad, miedo al rechazo social que podría convertirse en una fobia social y también timidez que nos puede perjudicar en nuestro día a día. Por el contrario, las capacidades que desarrollamos con las relaciones sociales van desde la regulación emocional, la empatía, las habilidades de escucha, resolución de conflictos, asertividad, la capacidad para comenzar una conversación, pedir perdón o expresar sentimientos, todo lo cual nos favorece a nivel mental y de relaciones. Este punto, si se dan cuenta, es una parte acerca de cómo podemos nosotros interactuar y comunicarnos de forma asertiva. Recuerden ustedes que en esta ocasión tenemos un foro de integración. Ahorita en un minuto les voy a explicar en qué consisten sus participaciones. En esta ocasión les doy un merecido reconocimiento al trabajo que han venido desarrollando. Si se dan cuenta, tanto las actividades como la información que han ustedes generado de alguna manera les ha servido para poder comunicarse mejor. Inclusive estamos iniciando en hacernos un hábito de escritura que nos permita de alguna manera expresar lo que sentimos, nuestra opinión y algunas otras cosas. Esta semana estaremos fortaleciendo los aprendizajes que adquirimos durante las 3 semanas anteriores. Es importante que ustedes revisen el material
tanto las infografías que corresponden a esta semana de trabajo como el material de las semanas anteriores, ya que con ello les va a permitir entregar tanto el proyecto integrador como su participación en los foros de la mejor manera. Lo que tenemos que entregar esta semana es un proyecto integrador que se llama Una visión más completa de la realidad. Tenemos 3 actividades formativas. 2 de ellas corresponden a la información de esta semana. Que es el lenguaje de las ciencias y el conocimiento de cada ciencia. Tenemos una autoevaluación y el foro de integración, que en esta ocasión este foro sí se evalúa, corresponde a los fenómenos naturales en la historia. El proyecto integrador, que se llama Una visión más completa de la realidad, lo que es un documento que tenemos que descargar y tenemos que responder tanto los planteamientos como las tablas y la reseña que el mismo documento nos solicita. El tema a tratar en este proyecto integrador casualmente es la violencia. Hoy en día, festejando entre comillas el Día Internacional de la Mujer, vamos a ver qué tan violentados están tanto la forma de pensar como la forma física y de actuar de algunas personas. Es lo que tenemos que entregar en este proyecto. Tenemos que responder a las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué sabemos sobre la violencia? Recuerden ustedes que esta pregunta lo que pretende es recuperar información que nosotros ya traemos, incluso desde niños, acerca del tema. No es necesario que ustedes hagan una investigación para contestar, ya que de alguna manera, de forma directa o indirectamente, hemos caído en esta parte. Posteriormente tenemos que indicar de qué manera adquirimos estos conocimientos, ya sea de forma directa o indirectamente, con una situación personal o mediante los medios de comunicación en la escuela o con algún familiar, entre otras cosas. Posteriormente, ustedes tienen que descargar y leer 2 documentos. Uno de ellos es la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, y otro documento es Los rostros de la violencia. Estos documentos tenemos que leerlos
y tenemos que identificar cuál es la intención que tienen estos documentos, qué es lo que nos quiere decir el autor con ellos. Posteriormente, tenemos que indicar de qué ciencia o disciplina se aborda en el tema. Por ejemplo, si al documento que estamos revisando nos muestra estadísticas acerca de la violencia en México desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días, la ciencia, por ejemplo, que se adapta a esa información puede ser la economía, ya que nos indica qué porcentaje de mujeres son aquellas que requieren servicios de salud porque fueron violentadas físicamente o en su defecto, cuántas mujeres o cuántos lugares que albergan a mujeres violentadas requieren un aporte económico para seguir subsistiendo. Entonces, de acuerdo a la información que los textos nos tratan de indicar, tenemos que nosotros identificar qué disciplina o qué ciencia es la que se puede abordar en el tema y tenemos que justificar nuestra respuesta. En este caso tenemos que dar los argumentos en los cuales nosotros tenemos que sustentar o fortalecer nuestra postura al respecto. Posteriormente nos pide qué características del conocimiento científico tienen los textos. Recuerden ustedes que la semana pasada estuvimos trabajando con el texto de la basura, papel o plástico. Se pedían una de las actividades que ustedes identificaran qué características del conocimiento científico se veía reflejado en el texto. Asimismo, tenemos nosotros que recuperar esa información acerca de las características del conocimiento científico para poder ver cuál es el que se aplica en la información que nos están presentando. Al menos tenemos que colocar una característica y tenemos que justificar la respuesta. La justificación la vamos a hacer en base a la información del texto y a la esencia de la característica del método científico. Por ejemplo, si en el texto podemos identificar la observación, tengo que indicar en qué parte del texto se ve reflejada esta característica y por qué considero yo que es la característica que corresponde. En este caso, nuevamente tenemos que acudir a los argumentos correspondientes que nos permitan de alguna manera sustentar nuestra postura. Posteriormente,
tenemos que investigar de qué manera la globalización, la multiculturalidad e información en Internet han participado tanto en el fomento como en el combate a la violencia. Para ello, nuevamente los invito a utilizar los buscadores académicos que les permitan ubicar fuentes confiables en esta investigación. Les recuerdo, fomento quiere decir aquello que de alguna manera estimula para que haya más. Por ejemplo, el día de hoy hay una marcha por el Día Internacional de la Mujer. Existen grupos de mujeres, por ejemplo, que lo que hacen es pintas y violentar algunos monumentos históricos. Lo que estamos haciendo ahí es fomentando la violencia. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera lo que se está haciendo es una incitación a que haya más violencia, invitando a la gente a que se sume a dicho hecho. Eso quiere decir fomentar. ¿Qué es aquello con lo que la globalización ha participado para que la violencia sea más grande? ¿Qué es aquello en lo cual la multiculturalidad ha participado para que la violencia se haya hecho más grande? O la información que encontramos en Internet. Por otro lado, ¿qué es lo que se ha hecho para combatir o erradicar esa situación a nivel mundial, a nivel multicultural? Y en cuanto a la información que encontramos en Internet, con ello vamos a complementar esta tabla. Recuerden ustedes que como estamos haciendo una investigación, es importante colocar nuestras fuentes de consulta para evitar caer en el plagio. Porque recuerde que si se detecta plagio y su actividad no alcanza, por ejemplo, una calificación idónea, no me es permitido poderla volver a enviar. Pero más sin en cambio, si ustedes citan adecuadamente y ponen sus referencias y la actividad no alcanza una calificación aprobatoria, puedo hacer las correcciones pertinentes para subir dicha calificación. Por ahí la importancia de citar y de colocar su fuente bibliográfica correctamente. Posteriormente nos piden que elijamos una relación social. Recuerden que estas pueden darse por parentesco, por amistad, del ámbito laboral, económico y político. A partir de ahí tenemos que dar un ejemplo donde se evidencie el fenómeno de violencia a partir de la relación social que yo elegí.
Aquí es importante que si el ejemplo que ustedes están colocando es de forma personal, porque de alguna manera lo vivieron, lo redacten en primera persona. Si es un ejemplo de algo que vimos de otra persona, indiquemos en tercera persona. Si es un ejemplo que no viví, que no vi y que no me platicaron y que de alguna manera investigue, es importante que coloquen su fuente de consulta para sí mismo poder identificar cuál es el origen de ese ejemplo. Pero si ustedes colocan este ejemplo, es importante que den su opinión al respecto, porque aquí el objetivo es que ustedes puedan identificar a partir de las relaciones sociales que tenemos todos los días en qué momento se sufre un fenómeno de violencia. Recuerden que la violencia no únicamente se da de forma física y psicológica, sino, por ejemplo, también puede ser de forma económica. Cuando una persona, por ejemplo, le da a su mujer el dinero para la comida, digamos 100 pesos, y al término del día le pide cuentas sobre los 100 pesos, centavo tras centavo tiene que justificar de forma indirecta. Se está sufriendo una violencia económica porque el hecho de tener que contabilizar y que justificar dicha economía es violencia porque no somos libres de disponer de ese dinero para utilizarlo en otras cosas. Entonces aquí es importante que ustedes puedan ubicar tanto la relación social como el fenómeno de violencia que se está presentando. Aquí, Jimena, buenas noches. No sé si tengas alguna duda en cuanto al proyecto integrado. No sé si ya tuviste la oportunidad de revisar tu retroalimentación. Ok, para continuar, vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es la intención comunicativa y cuál es la postura que identificamos en los textos? Recuerden ustedes que los textos se dividen por la forma y por el fondo. En este caso, el objetivo de este módulo es que ustedes puedan identificar cuál es la intención que tiene el autor
al transmitirnos esa información que nos está dando. Con ello podemos nosotros identificar cuál es su postura, cuál es, digamos, el camino que quiere que nosotros seguimos con la información que nos presenta. De acuerdo a lo que nosotros identificamos, tenemos que justificar la respuesta de cada uno. Recuerden que la justificación nuevamente recae en los argumentos que nosotros empleemos para poder justificar nuestra opinión al respecto. Posteriormente nos piden que elaboremos una reseña crítica sobre uno de los dos textos. En este caso tenemos que elegir solo uno. Recuerden que la reseña crítica es presentar el punto de vista que tenemos acerca de la lectura que nosotros elegimos y justificar con argumentos por qué nuestro punto de vista. Para que nosotros podamos tener los argumentos suficientes, es necesario que aparte de las dos lecturas que nosotros leímos, a partir de la investigación que nosotros hicimos, nos da más elementos para poder argumentar y justificar nuestra opinión. Las actividades formativas son dos, que son el lenguaje de las ciencias y el conocimiento de cada ciencia. Estas dos actividades les recuerdo que son de opción múltiple, son 5 preguntas, las cuales pueden ustedes responder a partir de la revisión de la infografía de esta semana. También tenemos una autoevaluación que nos pide que contestemos con objetividad el cuestionario que se presenta, con el cual vamos a identificar qué nivel de competencia adquirimos con las actividades que hemos trabajado durante estas 4 semanas. Recuerden que estas actividades, incluyendo la autoevaluación, no requieren o no son evaluables de mi parte. Sin embargo, forman parte de la evaluación individual que otorga la plataforma. Por eso es importante que las conteste. Aquí no se preocupen ustedes por una calificación de bueno o malo. En cuanto al foro de integración, en este foro sí es evaluable y requiere que ustedes hagan 5 participaciones. Cada una de sus participaciones es muy puntual en lo que se pide. Por ejemplo, la participación 1.
ustedes tienen que responder qué es lo que sabemos sobre el abandono de las ciudades mayas. Nuevamente, para esta pregunta no es necesario que nosotros investiguemos, es la recuperación de información que traemos al respecto. Como una segunda participación, nos pide qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Aquí en esta parte, en el foro, ustedes están colocando la definición de lo que es la sequía en un ecosistema como definición, pero no están indicando qué afectaciones tiene, dónde es donde afecta una sequía y qué repercusiones o qué daño se está ocasionando la sequía en el ecosistema. Es importante que ustedes puedan ubicar esa parte. Como tercera participación, nos pide que nosotros leamos dos documentos. Uno de ellos es la decadencia de los mayas. Se debió al cambio climático y el otro es la caída de los mayas. A partir de estas lecturas podemos identificar por qué se dio el declive de la cultura maya. En base a eso tenemos que dar una postura y responder por qué es nuestra postura. Nuevamente recurrimos a los argumentos, los cuales nos van a servir para poder sustentar nuestra opinión. La postura de esta participación es en base a los dos textos que nos está presentando en el foro. Como cuarta participación, nos pide que nosotros, a partir de los comentarios o de las participaciones de los compañeros, tomemos a uno de nuestros compañeros y que compartamos una opinión al respecto. Por ejemplo, Juanita participó en cuanto a las afectaciones de la sequía en un ecosistema y puso su opinión. Yo voy a tomar esa participación y le voy a poner: Juanita, estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas que la sequía afecta al ganado, pero además considero que es importante que esta afectación al ganado se debe a que no hay cultivos en la tierra que permitan que la alimentación de ese ganado sea lo más idóneo posible. Estoy tomando la participación de Juanita, le estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que ella está participando,
pero además le estoy diciendo por qué estoy de acuerdo y estoy complementando la idea que ya tiene o en su defecto. Juanita, no estoy de acuerdo con lo que menciona que la sequía afecta al ganado, porque considero que la mayor afectación que se tiene es en la agricultura, que la que permite la alimentación de dicho ganado. Aquí, por ejemplo, estoy tomando la participación de Juanita. Le estoy diciendo que no estoy de acuerdo, pero además le estoy diciendo por qué no estoy de acuerdo. Si ustedes en esta parte únicamente contestan, Juanita, estoy de acuerdo contigo, esa participación no se considera y valor. Tenemos que justificar. Por eso nos pide que compartamos la opinión al respecto de algunos de nuestros compañeros. Aquí no sé si en esta parte tengamos alguna duda, Jimena. Gracias a la doctorita Reyes. Sí, se denomina que se debe hacer participaciones acerca del foro. Ok. En una quinta participación nos están pidiendo que hagamos una conclusión de cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Aquí la conclusión es a partir de lo que ya revisamos de los compañeros de nuestras participaciones, tenemos que concluir, dar nuestra opinión final con el argumento correspondiente. En esta participación, si se dan cuenta, nos pide que la conclusión tenga de 8 a 10 renglones. Es importante, recuerden, que para que pueda ser evaluable, cumpla con todos los lineamientos que la actividad nos pide. Este foro tiene el valor del 8% de su calificación final. Les estoy además colocando la liga de un material que les va a servir para evaluar algunos temas de los que ya se han estado trabajando. Las actividades de esta semana corresponden al proyecto integrador que tiene un valor del 30%, el foro de integración que tiene un valor del 8%, pero debe de contar con las 5 participaciones correspondientes. Tenemos las actividades formativas que valen el 6%. En cuanto a las actividades integradoras de la semana 1, 2 y 3, eso nos están dando el 42%.
Por eso es importante, si alguno de ustedes tiene actividades que por X razón no pudieron entregar, pueden ponerse en contacto conmigo antes del cierre de la semana, porque únicamente podemos generar extensiones de tiempo hasta el día viernes. ¿Por qué el día sábado y domingo no se otorgan extensiones? Porque estamos cerrando un módulo y no somos el único grupo. Y lo que pasa es que en estos momentos la plataforma llega a saturarse y las actividades no las podemos complementar. El 10% corresponde a nuestras actividades formativas y el 6% a la evaluación automática que otorga la plataforma. Recuerden ustedes que la participación en estas sesiones, que son los encuentros que tenemos el día miércoles y el día viernes, nos están dando un puntaje extra, el cual se ve reflejado en su portafolio de evidencias al final para que lo chequen y revisen. Saben que cuenta con mi apoyo para cualquier duda, situación y circunstancia. Si todavía tienen tiempo y ya fue evaluado su proyecto integrador y no alcanzó la calificación que ustedes estaban considerando, pueden hacer las correcciones pertinentes de acuerdo a las observaciones que tenemos. Y yo lo vuelvo a revisar sin ningún problema. Asimismo, les recuerdo que tienen que hacer 5 participaciones en el foro, de preferencia la conclusión háganla el día viernes, que estamos de alguna manera cerrando la semana y que podemos tomar de la participación de otros compañeros la información correspondiente. No sé si tengan alguna duda al respecto. Gracias, Sebastián, no tengo ninguna duda. Ok. Eso sería todo de mi parte. De cualquier forma, en el foro de novedades les voy a colocar los materiales que revisamos sobre argumento, cómo hacer el argumento, cómo identificar cuál es la intención comunicativa que tienen los textos para que les sea más sencillo trabajar su proyecto integrado. De cualquier forma, nos vemos el día viernes a las 8 de la noche para cerrar este módulo y esperemos no tener contratiempos. Que pasen buena noche.